Queridos hermanos, un feliz domingo. Que la gracia del Señor los llene de su presencia. En este domingo, el Santo Evangelio nos trae la conclusión del discurso del pan de vida, donde pues ya los judíos y sus discípulos dicen estas palabras, ¿quién las entiende? ¿Quién las puede realmente soportar? Jesús les cuestiona de cómo ellos todavía son de carne, todavía se dejan llevar por la carne, mientras que sus palabras son espíritu y vida, y Él les invita a la vida. Pero aunque haya esa invitación, muchos deciden irse. Tanto que el mismo Señor les dice a los 12 si ellos también quieren irse, y el Señor estaba dispuesto a quedarse sin nadie, porque Jesús no traza con el orgullo o la mediocridad. Él siempre está por la verdad, Él siempre está por el amor. Entonces, Él no podía simplemente adornar esas palabras porque eran lo que Él vino a traer, esa salvación que es Él mismo en la Eucaristía, que Él es Él mismo en su presencia. Pero claro, uno debía tener un corazón que se deje llevar por ese espíritu. Y mis hermanos, eso es bueno que nosotros reflexionemos. ¿Cuánto de ese Espíritu de Dios dejamos que toque nuestras vidas? Lo hemos recibido en el bautismo y en los demás sacramentos, en la confirmación, obviamente la comunión y todos los sacramentos de la Iglesia. Y además de los sacramentos, diariamente sopla el Espíritu, porque ya estamos marcados con Él. Pero a veces simplemente no lo escuchamos, no lo tomamos en cuenta, no lo invitamos a que sea parte de nuestras decisiones. No aprovechamos ese don de Dios. Y claro, lo que Dios nos pueda presentar en el día a día, eso que le pedimos muchas veces, en oración pedimos algo con mucha intensidad y el Señor nos está respondiendo. Pero como hay esa falta de capacidad en el Espíritu, no entendemos y simplemente nos alejamos. Es triste porque muchos, como dice el Evangelio, se fueron. En vez de querer entender más a profundidad, reconociendo humildemente que no entendían, pero se quedaron en su criterio humano en vez de decir, bueno, aunque no entienda, sigo, como lo hicieron Pedro y los 12. Porque a Cristo ya los unía sobre todo el amor. Y sabían, más allá de que no entendieran, que sus palabras eran vida, que sus palabras eran de vida eterna, como dice Pedro. Acordémonos, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo en una época después de Cristo. Y ya de muchas maneras, desde que somos niños, se nos explican las Escrituras y podemos entender más de estas palabras de Jesús. Pero en el momento ni siquiera los apóstoles entendían. Pero amaban a Cristo y sabían que su palabra era vida. Y eso debe ser la base que nos sostenga para caminar también en la fe. Si uno hace memoria, puede acordarse de momentos donde no entendía el actuar de Dios en la propia vida y después se dio cuenta de por qué se dieron las cosas de esa manera. Uno en la vida, por ejemplo, sufre un dolor, una tristeza, una prueba difícil y no entiende por qué la vive. Y muchas veces, después de algún tiempo, uno se da cuenta que eso era lo mejor y que el Señor permitió grandes gracias a través de esa prueba, de esa dificultad o de ese momento complejo. Porque Dios al fiel siempre está para darle su bendición, si la persona fiel se deja llevar por Él. Y si hemos tenido esa experiencia, con más razón deberíamos confiar más en Dios, en su palabra, a pesar de que no entendamos. Recordemos, hermanos, que aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo, aunque Dios nos ha dado también don de inteligencia, del raciocinio, nosotros todavía somos limitados y no podemos entender todos los designios de Dios. No es porque Él no nos quiere explicar, sino que no estamos en capacidad muchas veces de entender porque no hemos experimentado más allá, porque no hemos profundizado su palabra, no nos adentramos en el misterio de Dios. Entonces Dios nos va revelando lo que estamos en capacidad también de comprender.
en el Espíritu. Esto no es fácil, por eso el camino espiritual requiere que uno cada vez vaya teniendo un pensamiento más cercano a Dios. Y la única manera es amando, teniendo esa certeza de que aunque yo no entienda, sé que por donde Dios me lleva, eso es lo mejor. Así lo hicieron los apóstoles, no lo entendían, ellos tampoco entendieron el discurso del pan de vida. Era extraño, no entendían. Pero sin embargo se quedaron, ¿por qué? Les repito, porque en su corazón esas palabras de Jesús les dio vida, les renovó la esperanza, les dio un propósito a muchos de ellos que vivían tal vez una vida tibia o una vida desesperanzada porque no veían a Dios. Muchos estaban alejados de Dios y se creían pecadores. Pensemos en Mateo, publicano. ¿Cómo se sentiría antes de conocer a Jesús? Y los demás también, muchos de ellos, no tenían una vida que se pueda decir tan cercana a la fe. En todo el pueblo de Israel mismo, la gran mayoría vivía este peso de sentirse lejanos de Dios. Por eso es que quienes seguían al Señor sentían algo distinto. Pero a veces nos puede pesar más nuestra propia humanidad, nuestro propio criterio, lo que yo ya sé o la manera en que yo entiendo las cosas. Y como no entiendo lo que Jesús me presenta en ese momento, entonces no lo sigo. Y hay un momento y hay situaciones donde eso se puede ver en especial, por ejemplo, en la obediencia, en la docilidad a lo que Dios a través de quien es autoridad para mí me indica. Esa es una gran prueba de humildad y una gran prueba de qué tanto yo espero en Dios, más allá de lo humano. De esto se puede hablar más en profundidad en otro momento, pero lo importante aquí es que nos abramos de corazón al Espíritu nuevo, a las palabras de Cristo. Si nosotros este domingo, o todos los domingos, o todos los días que leemos el Evangelio, queremos que el Señor nos revele algo más, debemos tener este espíritu dispuesto, aunque a veces no nos guste, aunque a veces la palabra nos cuestione, aunque a veces la palabra incluso nos duela porque vemos nuestro pecado y nuestro error. Pero más allá de eso, debemos confiar siempre que el Señor, a través de esas mismas palabras, nos va a dar vida y vida eterna. Y esa vida eterna se vive desde aquí, no necesariamente cuando partimos. El gozo de esa presencia de Dios y de seguirlo se vive en esta vida. No nos olvidemos de eso, hermanos. Que María Santísima nos ayude a que estemos llenos de ese espíritu, a que le abramos el corazón a ese espíritu y esa palabra de vida de Dios, más allá de nuestro entendimiento humano. Porque ese es el camino, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Un buen domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.